Soy Natalia Jordán y este es El Piensaverso, un podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. En noviembre de 2022, las Naciones Unidas estimaron que la población mundial llegó a los 8.000 millones de personas. No sé imaginar ese número tan grande. ¿Con qué lo podemos comparar? Si pudiéramos decir el nombre de cada persona en un solo segundo, nos demoraríamos 254 años en decirlos todos. Es muchísima gente con la que compartimos nuestro planeta. Cada una con sus aspiraciones, miedos, deseos y gustos. Para mí, pensar en esto es importante. Me pone las cosas en perspectiva y me ayuda para la empatía y la convivencia. Pero mirar nuestra historia sí que pone en perspectiva nuestra fragilidad y la importancia de cuidarnos, porque no siempre fuimos tan exitosos. De hecho, hubo momentos en nuestra historia en que habíamos tan pocos humanos que estábamos en peligro de extinción. ¡En peligro de extinción! ¿Te imaginas? Los Homo sapiens aparecimos hace 200.000 años. Y hace 150.000 años, cuando llevábamos un cuarto de lo que llevamos hoy, hubo glaciaciones tan intensas que el mundo era casi puro hielo y desierto. Hay estimaciones de que la población humana disminuyó tanto que llegaron a haber tan solo 600 humanos en edad fértil en todo el mundo. ¡600! La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o IUCN, clasifica a las especies que tienen menos de 2.500 individuos maduros como en peligro de extinción. Claramente estábamos ahí, con solo 600 humanos maduros en total, en todo el planeta. Por suerte, nos salvamos y sobrevivimos esa glaciación, y la población aumentó de a poco, pero nunca tanto como en los niveles del presente. Luego vino otra catástrofe que casi nos elimina por completo. Hace 74.000 años, casi se extingue la especie humana, otra vez. Sí, 74.000 suena hace muchos años, pero si lo pensamos bien, es un tiempo geológico muy pequeño. Los Homo sapiens ya llevábamos en la faz de la Tierra casi 2/3 del tiempo que llevamos hasta hoy, cuando un fatídico día, un volcán llamado Toba, en Sumatra, en Indonesia, erupcionó. Pero esto no fue una erupción de un volcán como cualquier otro. Fue una superexplosión de un supervolcán tan superlativa que opaca a todas las otras erupciones que conocemos. Fueron 2.800 kilómetros cúbicos de material eyectado. ¿Conoces la erupción del monte Vesubio en Italia? En el año 79 casi destruye Pompeya. Fue enorme y devastadora. Pero la de Toba fue 933 veces mayor, casi 1.000 veces mayor. La erupción dejó una capa de 6 centímetros de ceniza sobre todo el sur de Asia, el Océano Índico, el mar Arábico y el mar del sur de China. Hubo tanta ceniza, polvo y vapor en el aire que se cree que oscurecieron al sol por 6 años. Interrumpieron lluvias estacionales, secaron ríos y esparcieron muchos kilómetros cúbicos de ceniza caliente a través de hectáreas y hectáreas de bosques. ¿Conoces la saga del Señor de los Anillos, cuando explota un volcán y se crea Mordor? Así mismo, pero en un área más gigante. Las condiciones se pusieron tan difíciles que se estima que la población humana llegó a los 1.000 adultos reproductivos, o sea, claramente en peligro de extinción según la IUCN. Por fortuna, nuestros ancestros sobrevivieron esto también. Poco a poquito, la población fue recuperándose, muy de a poco. Como dije antes, la mayoría de nuestra historia hemos sido una especie rara. Recién en 1471, por primera vez en la historia, se llegó a 500 millones de personas, unos pocos años antes del viaje de Cristóbal Colón a América. 500 millones de personas suena a mucho, y lo es, pero compartiendo el planeta con Colón, había solo un poco más del 6% de la población de hoy. Y sí, la población fue creciendo poco a poco, pero se tardó 333 años en duplicarse, a 1.000 millones. Uy, ya empezamos con esas palabras. Mejor digamos que 1.000 millones es 1 y los 8.000 millones de hoy es solo 8. Para acortar,
porque esas dos palabrillas de números gigantes me molestan y no aportan a nuestra imaginación. Entonces, estamos en 1. Desde aquí empezó a crecer más rápido aún. Nos demoramos solo 123 años en pasar de 1 a 2, solo un poco más de un tercio de lo que nos demoramos en pasar de 0,5 a 1. Ya estamos en 1927, entre las dos guerras mundiales. Luego nos apuramos incluso más. Para doblar ese número y pasar de 2 a 4, nos demoramos solo 47 años. Llegamos a 1974, el año en que Richard Nixon dimite como presidente de los Estados Unidos. Personalmente, me acuerdo más de este año por ser el año en que descubrieron los restos de Lucy, la Australopithecus afarensis más famosa por la completitud de su esqueleto. Es una noticia más interesante, ¿no crees? Y así seguimos aumentando nuestra población, hasta llegar al doble de esos 4 que había en 1974, a los 8 que llegamos a ser a finales del 2022, solo 48 años después. ¡Wow! Eso sí que es una recuperación desde la casi extinción con la superexplosión de Toba. Pero no estamos solo los humanos en este bello planeta. Compartimos esta roca espacial con tantas otras formas de vida que también tienen sus actividades, su lucha por sobrevivir cada día y sobre todo su derecho a vivir en la Tierra. Tenemos que aprender a cuidarlas y a cuidarnos entre nosotros, pero no se cuida si no se ama y no se ama si no se conoce. ¡A conocer entonces! En este capítulo exploraremos un poco más de con quiénes compartimos nuestro planeta. Así aprendemos a apreciarlos más y de paso aprendemos nuestro lugar entre ellos. Spoiler, no es arriba de ninguna pirámide. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuántas especies de animales hay en la Tierra? ¿O plantas? ¿U hongos? ¿Son miles, cientos de miles o millones? En total, se han descrito más de 2 millones de estas especies. Pero como ya te habrás dado cuenta, a mí los números que están en millones no me caben en la cabeza. Encima, me surgen muchas más dudas. ¿Hay más especies de mamíferos, de aves o de plantas? ¿Y los insectos cuántos son? En este capítulo veremos de forma más intuitiva la cantidad de distintos organismos que hay en nuestro planeta. ¡Vamos! Imaginemos que somos naturalistas muy especiales y queremos anotar el nombre de cada especie conocida en una lista. Nuestra lista sería larguísima, como la de Santa Claus. ¿Cuántos metros de papel crees que necesitaríamos? Bueno, tratemos de ahorrar un poco en papel e imaginemos que tenemos un lápiz muy delgado y una letra muy pequeñita. Cada nombre de especie podría caber en solo una línea de 1 milímetro de alto. Piensa la división más pequeñita en una regla de medir. En esta regla de 30 centímetros ya podríamos anotar 300 especies. Bastantes. Partamos anotando todos los mamíferos. ¿A quién pongo primero? A nosotros. Homo sapiens. Bien. ¿Quién más? El lobo. Canis lupus. Ok, sigamos. El elefante africano. Loxodonta africana. Bien, 3 milimetritos. Vamos avanzando. Si seguimos así, escribiendo bien pequeñito, necesitaremos 6 metros, 2 centímetros y 9 milímetros en total, solo para los mamíferos vivos que conocemos hoy. Más de 6 metros. Ya me duele la mano de tanto escribir. Veamos un poco lo que llevamos. A ver... ¡Ey! Pero casi el 40% de esta lista son solo roedores. Y un cuarto más son Chiroptera, el grupo de los murciélagos. O sea, casi 2/3 de los mamíferos vienen de solo 2 grupos, y el otro tercio se reparte en los otros 27 grupos que quedan. Los científicos llaman órdenes a estos grupos. Uno de esos grupos, u orden, son los primates, que ocupan solo 52 centímetros en nuestra lista. Y dentro de ese grupo estamos nosotros los humanos, ocupando nuestro milimetrito en la lista. Pero faltan muchos animales. Los anfibios, por ejemplo. ¿Te imaginas cuántos hay? ¿Son más o son menos que los 6 metros de mamíferos? Los anfibios ocupan 8 metros y 54 centímetros.
De esos 8,54, casi todos son ranas y sapos. Todos menos los últimos 96 centímetros. Este casi metro que queda se divide en 74 centímetros de salamandras y 22 centímetros de cecilias. Tengo que admitir que encuentro a las cecilias un poco feitas. Son anfibios grandes, pero sin patas y con forma de lombriz. Entonces, si ves a uno, fácilmente puedes confundirte y creer que viste una lombriz gigante. Y sí, gigante, porque hay unas cecilias de la especie Cecilia thomsoni que llegan a medir 1,5 metros de largo. Eso ya es del tamaño de algunas serpientes. Ahora, mi clase favorita. ¿Cuántos dinosaurios existen hoy? Bah, dije dinosaurios. Ah, si pensaste que me equivoqué y que no hay dinosaurios viviendo hoy entre los humanos, es porque se te olvidó el segundo capítulo de la historia de la vida. Hoy sí hay dinosaurios con nosotros, los dinosaurios con plumas. Pero mejor, para no confundirte, lo preguntaré así. ¿Cuántas aves hay? Partamos anotando a mi favorito, el halcón peregrino, Falco peregrinus, y al carpintero negro, Campestrilus magellanicus, y al flamenco común, Phenicopterus roseus. 3 horas después. Y por último, a la paloma común, Paloma bravia. 10 metros y 64 centímetros y 4 milimetritos. Casi 2 de esos metros, o sea, casi 1 de cada 5, son especies de aves que podemos encontrar en Colombia. Es el más diverso de todos los países en cuanto a avifauna. Hay 42 grupos u órdenes distintos de aves, pero hay uno que es por lejos el que más especies tiene. Los paseriformes ocupan casi el 60% de esos, más de 6 metros. Hay más especies de paseriformes que de mamíferos en el mundo. Los paseriformes son los que conocemos comúnmente por pájaros, y se llaman así por el nombre en latín para gorrión, passer. Entonces, passer y formes significa forma de gorrión. Fácil. ¿Y cuál es la especie de ave con más individuos? Es el quelea común, una especie de ave paseriforme, esta sí que tiene forma de gorrión, y vive en el África subsahariana. Se estima que es tan abundante que hay más de 1.500 millones de individuos. Eso significa que hay más quelea común que habitantes en China. Ah, pero eso es solo si incluimos a las aves salvajes. Si incluimos a aves domésticas, aquí me explota el cerebro. Para el 2020 habían 33.000 millones de gallinas en el mundo. Ay, pero Natalia, en este podcast no nos gustan los números en millones. Va, verdad. Para que nos podamos imaginar, hay más de 4 veces la cantidad de gallinas que personas. Sí, en el mundo hay 4 veces más gallinas que personas. ¿Qué? ¿Qué vertebrados terrestres nos faltan? Ah, sí, los reptiles. ¿Cuántos reptiles hay? Eso es una pregunta capciosa, porque en realidad los reptiles no son un grupo tal como lo son las aves, los anfibios y los mamíferos. No lo he comentado, pero en biología hay 7 reinos: planta, fungi, animal, bacteria, arquea, cromista y protozoa. Y cada reino se divide en grandes grupos llamados filos. Cada filo se divide en distintas clases. Por ejemplo, algunas de las clases de animales son los mamíferos, los anfibios, las aves. ¿Y los reptiles? No. El término reptil incluye a varios grupos diferentes: los cocodrilos, las tortugas, las tuátaras y squamata, que son las lagartijas y las serpientes juntas. Pero no incluye a las aves, y eso que los cocodrilos son más relacionados a las aves que a las tortugas. Es un poco confuso, pero el término reptil es como haber decidido que en una familia llamada reptilia no se incluye uno de los hijos llamado ave. ¡Qué feo! Pero bueno, después de esa pausa taxonómica, igual quiero saber cuántos metros me tomaría escribir a todos los reptiles que no son aves. En nuestra lista, donde cada nombre de especie tiene un alto de 1 milimetrito, anotaríamos 11 metros y 30 centímetros de lagartijas y serpientes. Hay más especies de lagartijas y serpientes que especies de aves en el mundo. Y eso que nos falta incluir 36 centímetros de tortugas,
casi 3 centímetros de cocodrilos y 1 milimetrito del orden Sphenodon o tuátara. En total son casi 12 metros de solo reptiles, o sea, casi el doble de mamíferos. Lo que más me impacta son los tuátara. Es una orden entera, tal como los paseriformes, esos pájaros cantores, y tal como los mamíferos carnívoros, pero tienen una sola especie. ¡Una! Se llama Sphenodon punctatus y vive en Nueva Zelanda. Ella sí que es especial. Pero estamos solo mirando animales terrestres. ¿Qué pasa en el agua? ¿Cuántos peces hay? Tenemos que separar los peces óseos, los que tienen esqueletos de hueso como la mayoría de los que existen hoy, y los peces cartilaginosos, los que tienen esqueletos compuestos principalmente de cartílagos, como los tiburones y las mantarrayas. Los cartilaginosos ocupan solo 1 metro, 28 centímetros y 2 milímetros. Y los peces óseos, aquí tengo que preparar mi manito para escribir, porque voy a tener que escribir 32 metros, 51 centímetros y 3 milímetros. ¿Qué? O sea, sumamos a todos los reptiles, las aves y los anfibios, y los peces óseos son más que todos ellos juntos. Bueno, confieso que dejé a unos peces óseos fuera de esa lista. Y no fue porque me duele la mano de escribir, es porque hay que distinguir entre dos grupos grandes de peces óseos. Los actinopterigios, que son el grupo que actualmente domina los mares y ocupan los 32 metros y medio que te conté recién, y los sarcopterigios, que son peces más relacionados a nosotros, los humanos, que a esos peces actinopterigios que ya listamos. Los sarcopterigios eran comunes antes, pero se extinguieron todos excepto 8 especies. 8. Los sarcopterigios se dividen en dipnoos, que tienen 6 especies, y los celacantos, que se creían extintos desde el periodo Cretácico, o sea, desde que se extinguieron los dinosaurios. Habían desaparecido hasta que en 1938 un ejemplar vivo fue capturado en la costa oriental de Sudáfrica. ¿Qué? Es como encontrar a un tiranosaurio rex vivo. Y en 1998 se localizó otro ejemplar en la isla de Celebes. 2 especies extraordinarias, 2 milímetros más en nuestra lista. Pero hay tantos animales más por escribir y describir. Hasta ahora solo hemos visto los vertebrados. Pero ¿qué pasa con los grupos de animales invertebrados, como los moluscos, los insectos o las esponjas? Sí, las esponjas son animales, ¿te acuerdas? Todos los animales que hemos listado están dentro del grupo, o filo, Chordata. Son los animales con cordón nervioso central. En total, en este grupo, si los contamos a todos, son 73 metros y medio. ¡Guau! Pero moluscos hay muchísimos más, 124 metros. Y lo que más hay de todos los animales son los artrópodos, el grupo de invertebrados que incluye ciempiés, escorpiones, cangrejos, arañas e insectos, entre otros. Existe casi 1 kilómetro y 158 metros de puros artrópodos. Pero aquí está lo más alucinante. 967 metros, casi 1 kilómetro entero, es de puros insectos. Recordemos que los mamíferos alcanzan solo 6 metros, solo 6 en comparación con esos 1000. No somos nadie. Pero las sorpresas no se acaban. ¿Cuáles son los insectos más comunes? Tenemos 322 metros de escarabajos, 170 metros de moscas, 156 metros de mariposas, 118 de himeno... ¡Pausa! Ya se me confundió todo y hace mucho que dejo de imaginarme tanto número grande. Se me calentó el cerebro y no alcanzo a leer tanto nombre que escribí de una sola vez. Ya sé, mejor hagamos el mismo ejercicio que en el capítulo del sistema solar. Dejamos el principio de esta lista a un lado y luego caminamos mientras vamos leyendo los nombres escritos. Así tendremos una mejor comprensión de las dimensiones. Dejamos la lista de mamíferos en el suelo y podemos recorrerla entera en 5 segundos si caminamos de forma natural, ni muy rápido ni muy lento. Los anfibios los recorremos en 7 segundos, rapidito también. Las aves en casi 9 segundos y los reptiles en 10 segundos. Todo muy abarcable. Pero para los peces óseos necesitaremos más, ya unos 27 segundos de caminata.
En total, para los animales cordados, esos animales con cordón nervioso central, son 1 minuto y 1 segundo. Y para los moluscos son 1 minuto y 43 segundos. Ahora, preparémonos para los artrópodos, el filo de animales más diverso de todos. Tenemos que caminar más de 1 kilómetro. En total son 16 minutos y 5 segundos. De esos 16 minutos, casi 13 minutos y medio son insectos, más del 83%. Y de ellos, 4 minutos y medio son escarabajos, 2 minutos 21 son moscas, 2 minutos y 10 son mariposas, 1 minuto 38 son abejas, avispas y hormigas. Aunque no me emociona tanto la diversidad de moscas, me gusta vivir en un mundo donde hay más del doble de especies de mariposas que de animales vertebrados. ¿Y dónde puedo ir a encontrar la mayor diversidad de mariposas? En Colombia también. Tienen el 20% de las especies de mariposas en el mundo, igual que de aves. No solo las especies de insectos son muchísimas, también la cantidad de individuos de insectos. Hay tantos individuos de insectos en la Tierra que si los pusiéramos en un lado de una balanza, serían muchísimo más pesados que todos los seres humanos juntos. ¿Cuánto más pesados? Tomemos solo a las hormigas, y las ponemos en una balanza. Y ahora pongámonos en el otro lado de la balanza a todos nosotros, los más de 8.000 millones de humanos en la Tierra. La agujita ni se movió. Son muchísimo más pesadas las hormigas. Bueno, pongamos entonces más animales. ¿Qué tal si ponemos a todos los mamíferos junto a nosotros? A todos los individuos de elefantes, rinocerontes, jirafas, búfalos, osos, a todo. Las hormigas siguen pesando más que los mamíferos. De hecho, se estima que las hormigas representan el 15% de la biomasa de todos los animales terrestres. ¡Wow! El reino animal se divide en 33 grupos grandes, llamados filos. Hasta ahora solo he hablado de 3. Uno de esos incluye a todos los cordados, los vertebrados y a los peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas. Y esos ocupan 1 minuto de la lista. También mencioné a los casi 2 minutos de moluscos. Y el grupo, o filo, de animales más diversos que hay, gracias a que incluye a los insectos, son los artrópodos, con más de 16 minutos de caminata. Pero ¿y los otros? Uno que ya conoces que me encanta son las esponjas, que los científicos llaman porífera, y que en comparación con los artrópodos son poquitas, pero ocupan 8,5 metros en nuestra lista, mucho más que los mamíferos. No mencionaré cada uno de los 29 filos que faltan, pero diré que en total, para escribir a todos los animales, necesitaremos casi 1,5 kilómetros. Son 20 minutos y medio de caminata. Pero solo hemos hablado de nuestro reino, los animales. ¿Qué pasa con las plantas? En total, para escribir cada especie del reino planta, necesitaremos 378 metros. Nos demoramos 5 minutos y 15 segundos en recorrerlos. El reino de las plantas incluye algas, pero casi toda la biodiversidad está en las plantas terrestres. Las plantas terrestres se pueden dividir en vasculares o no vasculares, dependiendo si tienen tejido especializado para transportar nutrientes o no. Las no vasculares, como los musgos o las hepáticas, ocupan solo 10 segundos en nuestra historia, y las vasculares, las con tejido especializado, ocupan casi 5 minutos en total. No todas las plantas vasculares tienen flor, pero sí son la mayoría del reino planta. 4 de los 5 minutos son plantas con flor. ¡Qué lindo! Para ver la mayor diversidad de plantas terrestres hay que ir a Brasil. ¿Pero te acuerdas del país de las aves y las mariposas? Colombia sigue en el podio. Es el segundo país más diverso en cuanto a flora, y eso que su tamaño es solo un poco más del 13% de Brasil. ¡Hay que ir a Colombia! En todo el reino fungi, que son los hongos, tenemos que anotar en nuestra lista casi 146 metros de especies. Pero eso es solo aproximadamente 1/10 que para el reino animal. Mi mano ya se estaba cansando. Para recorrer todos esos nombres nos demoramos solo 2 minutos y 2 segundos. Casi lo mismo que la cantidad de mariposas.
Casi 2/3 de los hongos son del filo Ascomycota. Este grupo es tan variado que hay desde levaduras microscópicas hasta hongos tan complejos como las trufas. Algunos son parásitos y producen enfermedades, y otros hacen simbiosis con otros organismos como insectos, plantas, algas y bacterias. Recordemos que una simbiosis es una cooperación íntima entre dos organismos. Las simbiosis que los hongos hacen en las raíces de las plantas se llaman micorrizas, y las que hacen con algas y bacterias forman líquenes. Algunos hongos nos sirven mucho porque producen antibióticos, y otros ayudan a producir el pan y la cerveza. ¡Viva el reino fungi! Es importante recalcar que lo que he mencionado en este capítulo son las especies conocidas y descritas. No son todas las especies que existen, porque no las conocemos todas. Se estima que existen 8,7 millones de especies, por lo que conocemos menos de 1/4 de todas las especies existentes hoy. Hay mucho por descubrir, incluso especies importantes para los humanos, por ejemplo, por ser medicinales. Uno de estos ejemplos es un químico que se encontró en un árbol antiguo de un pantano en Borneo. Sirvió para detener el VIH, pero cuando los investigadores volvieron para más muestras, ya no estaba el árbol. Si no se hubieran encontrado unos pocos especímenes sobrevivientes en un parque botánico, el medicamento experimental llamado calanolide A podría no existir hoy. Los científicos están descubriendo aproximadamente 18,000 especies nuevas al año, lo que parece mucho, pero a esta velocidad se demorarán cientos de años en conocerlas todas. ¡Oh, qué demoroso! El problema es este. Estamos viviendo una extinción masiva que es más rápida que la de los dinosaurios, y en solo un siglo podemos perder hasta 3/4 de las especies. Se están extinguiendo más rápido de lo que las podemos descubrir. Es importante detener esta tendencia, ya que esto no solo beneficiará a animales, plantas y hongos, sino a nosotros mismos, los humanos, porque si no lo hacemos, habrá una disminución significativa en biodiversidad, un colapso del balance ecológico y, por lo tanto, una disminución en la población humana. Recuerda nuestra historia, nuestros momentos en peligro de extinción. No nos tenemos que olvidar de lo frágiles y vulnerables que somos. Ya estuvimos en peligro antes, y eso mismo, aunque quizás por distintas razones, puede pasar en el futuro. ¡Ey! Pero no pierdas la esperanza. La magnitud de las extinciones futuras dependen de cosas que sí podemos controlar. Reducir el CO2 implementando políticas mundiales, detener la contaminación y detener la deforestación. Debemos proteger más áreas de tierra, agua dulce y océanos, promover el consumo y producción sustentable, emplear soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza y terminar con subsidios dañinos para el medio ambiente. Y por supuesto, debemos invertir más dinero, tiempo y energía en la naturaleza y las ciencias que la buscan describir y proteger. Los humanos debemos conservar el medio ambiente y la naturaleza para evitar una crisis de mayor magnitud y para mantener el balance ecológico en esta era humana, el antropoceno. Hay mucho que se puede hacer. No es fácil, pero sí es posible. Gracias por escuchar el Piensaverso. Soy Natalia Jordán y te invito a escuchar los otros episodios de este podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. Compártelos, suscríbete y coméntame lo que más te gustó o si tienes preguntas en el Instagram Piensaverso. ¡Hasta la próxima!